Hola a todos, mi nombre es León Felipe Sayago Rodríguez, del sexto semestre A vespertino de la Preparatoria Regional de Enrique Cabrera Barroso. Y en esta ocasión vamos a hacer el cálculo de algunas medidas, en este caso medidas de tendencia central para datos agrupados y medidas de dispersión para datos agrupados. De ahí vamos a obtener la media, la mediana y la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar. Para poder realizar esta actividad, hemos elegido una pregunta que realizamos en la evidencia 2.2 y es la siguiente. Generalmente, ¿cuánto dinero pagan en tu casa por el servicio de luz? Es así que a los participantes se les dio diversos intervalos, por ejemplo, de 0 a 100, de 101 a 200, y así para identificar en qué intervalo es más común y notar la naturaleza que este tiene. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a calcular en este caso? Nos piden primero la media. Para la media vamos a obtener que la media es igual a la sumatoria de los productos de, digamos, de cada intervalo por la frecuencia absoluta entre el número de intervalos. Entonces, copiamos esto, ya que ya lo explicamos, copiamos y lo pegamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se nos está solicitando para poder encontrar la media? Pues encontrar la sumatoria entonces de los productos, encontrar la sumatoria de los productos. Aquí ya tenemos una parte de la tabla de frecuencias que habíamos hecho en evidencias anteriores. Ya tenemos cada clase, cada intervalo. Tenemos las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Lo que se nos está pidiendo es el producto de xy, x, que es la marca de clase, por f minúscula, que es la frecuencia absoluta. Entonces, realizamos las multiplicaciones desde aquí de Excel para facilitar el proceso. Así con todos los demás datos. Listo. Entonces, ahora vamos a encontrar la suma de todos esos productos. Entonces, usamos la función suma, sumamos todos los productos que obtuvimos y obtenemos como resultado 8900. Que también se nos decía, entonces, ya que tenemos la sumatoria, vamos a dividirlo entre el número de intervalos o casos que se dieron. Entonces, fueron 26 participantes. Entonces, la media va a ser igual a los 8900 entre los 26 participantes. Así obtenemos que la media es 342.30. Entonces, vamos a anotar el proceso que seguimos para poder encontrar esta medida de tendencia. Entonces fueron 8900 entre 26. Y fue que nos dio 342. Anotamos la respuesta. Bien, ahora sigue la siguiente medida de tendencia, que en este caso es la mediana. Copiamos una vez la expresión, pero primero vamos a identificar cuáles son las partes que la integran. Entonces nos dan que la mediana, en este caso para datos agrupados, es igual al límite inferior más el producto de la amplitud sobre eh, el número, el número de intervalos entre 2 menos la frecuencia acumulada, que es un dato que aún no tenemos, pero en este caso es la frecuencia acumulada anterior, ya que se expresa a través de i-1, y todo eso entre la frecuencia, en este caso absoluta. Entonces copiamos aquí y pegamos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué límite inferior vamos a tomar, qué amplitud, cuál sería la frecuencia acumulada anterior? Pues primero tendríamos que identificar la posición. Muy bien, entonces para identificar dicha posición tendríamos que calcular las frecuencias acumuladas. Entonces nos regresamos aquí, recordando que la frecuencia acumulada se representa por una F mayúscula, sub I, pero aquí lo dejamos como F mayúscula solamente. Y va a ser como su nombre lo dice, redundando un poco, la acumulación. En este caso va a ser de las frecuencias absolutas. Entonces para el primero será 4, pero para el segundo será el 5, pero sumado al valor anterior que habíamos dicho. Entonces sería 5 más
5 más 4, 9. Entonces acá será 4 más 5 más 9, entonces nos da un 13. Y así seguiremos con todos los demás. Así entonces vamos a ver que la posición, se nos mencionaba que va a ser n sobre 2. ¿Quién es n? N es 26. En este caso, entre 2. Nos dice que la posición se va a ubicar en el número 13. Buscamos aquí el número 13. Y justamente aquí aparece. Eh, Coincidió. Entonces lo marcamos aquí con un color. Entonces a partir de este intervalo va a ser desde donde vamos a tomar nuestros datos. Para lo cual entonces se nos pide primero el límite inferior. El límite inferior de ese intervalo, ¿quién va a ser? Pues va a ser 200. Entonces vamos a dividir la pantalla y vamos a ir anotando nuestra sustitución. Entonces tendríamos para todo esto el límite inferior es igual a 200. En este intervalo el límite inferior es 200 más la amplitud, que sería cuál es la distancia o la magnitud entre el límite inferior y el límite superior de dicho intervalo. Entonces, como podemos ver, será de 100. Ahora esto se multiplicará, o será multiplicado por n sobre 2, que ya habíamos identificado que era un 13, menos la frecuencia acumulada anterior. Aquí vemos que la frecuencia acumulada anterior al intervalo que estamos seleccionando es 9. Entonces será 13 menos 9. Y al final se nos dice que dividido entre la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia absoluta es un 4. De esta forma, lo único que nos resta por hacer es calcular cuánto vale dicha mediana. Así llegamos a que la mediana, en este caso, será igual a 300. Así señalamos nuestra respuesta. Vamos con la siguiente, que es la moda. Vamos a buscar la expresión y aquí está, aquí se encuentra. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? En este caso, que será igual al límite inferior más el producto de la amplitud por el cociente de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior y entre la suma de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más eh, la resta de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior a lo que se va a tomar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar el intervalo modal. Va a ser similar a lo que realizamos para el caso de la mediana. Entonces primero tendríamos que identificar dónde se encuentra la moda, que sería el dato que más se repite. Entonces, para identificar cuál es el intervalo modal, vamos a buscar en la frecuencia absoluta qué intervalo tiene la frecuencia absoluta mayor que todas. Entonces, de todos los que vemos aquí, el intervalo que va de 100 a 200 en este caso es el mayor, pues tiene 5 personas que seleccionaron esta casilla, este intervalo. Vamos a marcarlo, entonces usamos un color para identificar todo esto. Y como podemos observar, difiere al que habíamos encontrado para la mediana. Ahora lo vamos a tomar en base a este. Este hay que anotar que es el intervalo modal. Entonces, vamos a empezar a sustituir. Entonces, nos dice límite inferior. El límite inferior para el caso de este intervalo que seleccionamos es igual a 100. Nos dice la amplitud. ¿Cuál es cuántos números hay entre el 100 y el 200? Entonces habrá una diferencia de 100. Para el siguiente, frecuencia acumulada, digo absoluta, en este caso para el intervalo que seleccionamos es igual a 5. Y nos dice menos la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior, como vemos aquí, es un 4. Entonces sería 5 menos 4. 5 menos 4 para el siguiente paréntesis se nos pide frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta
anterior, que es lo mismo que calculamos arriba, entonces será 5 menos 4. Más, aquí se nos dice que se suma otra resta, pero en este caso será la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces hay que hacer la resta de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta posterior a ella. Entonces será, vemos que de igual forma es un 4, entonces será 5 menos 4. Ahora simplemente hay que calcular cuánto nos saldrá para la moda. Así, una vez realizado el cálculo, llegamos a que la moda en este caso será igual a 150. Y con esto encontramos la moda. Ahora lo que seguiría sería identificar las medidas de dispersión para datos, en este caso, agrupados. Entonces, lo que seguiría son las medidas de dispersión para datos. La primera que vamos a identificar y que se nos solicita es el rango. Entonces, vamos a calcularlo. En este caso se difiere un poco a lo que veíamos en los datos no agrupados. En este caso vamos a tomar como X máxima el límite superior intervalo mayor, en este caso, y de nuestro intervalo menor tomaremos el límite inferior. Otra manera también en la que podemos encontrar el rango para datos agrupados sería hacer la resta del intervalo más grande, en este caso es de 700 a 800, y de menos el intervalo menor, pero en este caso vamos a restar los puntos medios o más bien las marcas de clase. Entonces vamos a hacer una resta en este caso, como ya tenemos los datos, será 750 menos 50. Así fácilmente podemos hallar el rango. El rango es un dato que fácilmente puede ser encontrado, pero que a veces no es tan preciso, no cumple ciertas características que se buscan a veces. Entonces, la siguiente medida de dispersión para la que vamos a calcular será la varianza. Entonces, tomamos la expresión. Vemos que acá hay cierta diferencia. Aquí expresamos que la varianza se puede expresar de dos distintas formas, a través de una S mayúscula al cuadrado o a través de sigma al cuadrado. Y nos dice que la varianza, en este caso la expresión nos dice que la varianza será igual a la sumatoria de los productos de la frecuencia absoluta por, en este caso, los cuadrados de la diferencia de la marca de clase menos la media, y eso al cuadrado, y todo eso entre el número. Entonces, vamos a intentar calcular esto. Entonces, para poder calcular la varianza, vamos a crear otras columnas que nos expresen las multiplicaciones o las restas que se están dando. En este caso, vamos a primero a identificar los cuadrados. Borramos esto que habíamos anotado. Entonces, aquí vamos a expresar que serán las marcas de clase menos la media. Entonces, vamos a usar el autocompletado que nos brinda Excel. Entonces serán las marcas de clase, por ejemplo aquí será 50, y eso no olvidemos que lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces hay que identificarlo aquí en la expresión y lo elevamos al cuadrado. Y así para con todos los demás datos. Listo. En este caso aún no vamos a calcular la sumatoria, pues todavía nos falta multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a crear otra columna. Entonces será la marca de clase menos la media, eso elevado al cuadrado, y todo, todo eso lo vamos a multiplicar también por la frecuencia absoluta. Vamos a usar el autocompletado, seleccionamos las restas al cuadrado que ya habíamos realizado anteriormente y las vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces así seguimos con todos los demás datos, con todos los demás intervalos. Y ahora sí podemos usar la función suma para identificar cuál es la sumatoria que estamos buscando. Seleccionamos, sumamos todo esto, damos Enter. Entonces
Finalmente, para identificar, para identificar la varianza, vamos a dividirlo entre n, que ya habíamos dicho que eran 26. Entonces, la varianza estará definida o será igual a lo que encontramos de las sumas entre un 26. Así encontramos el valor de la varianza. Entonces vamos a describir lo que realizamos, que la suma de todo esto será igual a esto sobre 26. Entonces nada más nos quedaría para finalizar todo este ejercicio, anotar nuestra respuesta. Y con ello finalizamos encontrando la varianza. Pero aún no hemos terminado y nos falta la última medida de dispersión, que es la desviación estándar. Sin embargo, esto es ya algo relativamente más fácil, pues esta va a depender pues, de la varianza, pero simplemente a lo que obtuvimos en el valor de la varianza vamos a aplicarle la raíz cuadrada, como aquí se expresa, que la desviación estándar se puede representar por una S mayúscula sin exponente 2, sin estar al cuadrado, o también puede ser el mismo sigma. Hemos reflejado que esta expresión de la sumatoria es igual a la que encontramos acá, con la diferencia que se encuentra una raíz eh, que se aplica sobre todo a la expresión, es decir, que sería la raíz de sigma al cuadrado, que fue la varianza, lo que encontramos. Entonces, copiamos. Entonces, será la raíz del número que encontramos en la varianza. Entonces, usamos Excel para calcular dicho valor, que sería la desviación estándar. Entonces, esa será igual a la varianza, pero aplicándole raíz. Entonces aplicamos raíz a dicho número. Con ello encontraremos la desviación estándar. Aquí es este valor. Y listo. Sería finalmente nuestro resultado un 228. Bueno, y finalmente, ¿qué aprendí durante esta semana? A lo largo de esta semana pude identificar qué son los datos agrupados, que fue a diferencia de lo que estudiamos en la semana pasada. También identifiqué cuáles son las expresiones que son utilizadas para el cálculo tanto de las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Pude señalar cuáles son las diferencias entre las expresiones y también cómo puedo aplicar estas fórmulas a través de casos reales, por ejemplo, que fueron a través de la encuesta que realicé. Me, Me encuentro feliz, pues creo que esto me puede ayudar en la realización de investigaciones para un índole más estadístico y estoy dispuesto a seguir aprendiendo mucho más de este tema.